Jehová en realidad fue el falso Dios que usurpó el puesto del Padre Creador. No era más que un ser avanzado de otra civilización superior que manipulaba a los pueblos ignorantes con su voz y llegando con sus naves. Creando guerras y manejando pueblos para destruir todo lo que otros hacían. Lo del becerro de oro son alegorías a la obediencia. Ojo. Aquí no hay buenos ni malos, solo pueblos de otras regiones del universo peleando en nuestra tierra. Más tarde llegaron otras entidades provocadas principalmente por el caos que crearon los atlantes, causando un agujero negro en el planeta, lo que provocó que entraran entidades de otras dimensiones. Y ahí es de donde parte el verdadero problema. Las entidades, la mayoría eran oscuras, y todos los soldados de él se vieron implicados. Recuerda, los soldados de él son de Jehová, el falso Dios. Esto continuó hasta Ra, donde se cambió la adoración al sol, portal estelar, fuente de energía e información. De ahí proceden las almas puras. Por eso siempre la alegoría de los hijos de la luz. Pues bien, algunos de estos seres, por circunstancias largas de contar, no pudieron continuar en nuestro planeta. Muchos escaparon en naves cuando Tiamat estalló en una gran guerra que causó la explosión o implosión, no se sabe bien, de ese planeta. Sus restos son el cinturón de asteroides que tenemos en el sistema solar, que se encuentra entre las órbitas de Marte y Júpiter. Tras la destrucción de Tiamat, Marte perdió su atmósfera y el agua de Tiamat se albergó en la Tierra. Debido a eso, hubo grandes inundaciones, lo que conocemos como el diluvio universal. Todo el sistema solar se vio desequilibrado, incluso Venus tuvo problemas. Perdimos 2 de las lunas naturales, otra ya la perdiéramos antes. Para que el planeta lograra sobrevivir, se situó una luna que conocemos hoy, que es artificial, una gigantesca nave que orbita la Tierra de manera circular y claramente sin rotación.
lleva siglos ahí, aunque esto es un poco difícil de explicar, porque hubo una rotura en el espacio-tiempo. Otra cosa es el uso que hicieron de la Luna otros más tarde, y no tienen el nivel de manejar semejante nave. Ellos solo están en la superficie y en algunas bases semisubterráneas, aunque la mayoría son externas, principalmente sobre la cara oculta. Su radio está calculado para ir en consonancia para evitar que se rasguen las mallas terrenales. La gran malla de la propia Tierra se vio afectada por este desastre y tuvieron que realizar una totalmente artificial. Aparte de esta gran malla planetaria, existen mallas por cada especie del planeta. Incluso nosotros, cada malla sirve de comunicación conciencial entre especies. Los humanos le llaman registros acásicos. Todas las razas han sido diseminadas en el planeta, los negros, los rojos, los amarillos, los verdes y los azules prácticamente extintos. Aunque te muestran alegorías con la película de Avatar, la raza blanca son los primigenios, aunque muchos proceden de Marte, como los atlantes. Por eso nuestro ciclo circadiano es más coincidente con los ciclos marcianos. Los aborígenes australianos son descendientes de otra especie. Aquí del mono solo viene Darwin. Así que se dieron circunstancias desde la hecatombe de Tiamat. Los atlantes se dispersaron por todo el planeta, creando las culturas egipcia, maya, azteca, etc. Pero todo este conocimiento decayó, pues la civilización quedó destruida y aislada, y los conocimientos fueron perdiéndose en generaciones posteriores y la involución fue terrible. Se perdió el 90% de todo ese conocimiento, salvo ese que se conservó en los sacerdocios, pasado todo de manera papírica y verbal, sobre todo tradicionalmente verbal. Así que tenemos entidades que nos han inculcado el miedo, y nuestra ignorancia y el desconocimiento nos ha llevado a estos derroteros.